La fiesta de la Pascua se celebraba el 14 de Nisan y asimismo era el día en el que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y el Cordero Pascual pues estaba representando a un Mesías que vendría y que, al igual que ese Cordero Pascual, pues derramaría su sangre para redimir a los hombres de su pecado, ¿no? Y no mueran. Bien, esta fiesta se cumple con el sacrificio de Cristo. Y tú has dicho que el sábado semanal está incluido dentro de Colosenses 2:16 como sombra. Entonces mi pregunta para ti es que cites el texto bíblico, la base bíblica, donde se haga mención de cómo es que el sábado semanal, siendo un tipo de Cristo, se encuentra con su antitipo, que es Cristo, ¿no? ¿Cómo tiene su cumplimiento? ¿Con qué evento del ministerio de Cristo? Te escucho. Ok, a ver, quiero saber a ver si entendí tu pregunta. Me estás diciendo que si el sábado, que si el sábado era parte de estos sombras. Ya que tú dices que eras una sombra de Cristo, entonces demuestra ahora con una cita bíblica con qué evento, así como la fiesta de la Pascua se cumple con el sacrificio de Cristo. Quiero que me muestres una cita, cómo es que el sábado semanal, si era una sombra de Cristo, se cumple con algún evento del ministerio de Cristo. Muy bien. ¿Está bien? Tómame mi tiempo. Adelante. 3 minutos. Ok. El asunto del sábado, que era una sombra, ¿por qué dice el texto que era sombra de lo que había de venir? No son palabras de Selvin, son palabras del escritor de Colosenses. Dice, nadie lo juzgue en comida, era sombra, bebida, era sombra, día de fiesta, era sombra, lunas nuevas, eran sombra, y los sábados eran sombra. No soy yo el que lo estoy diciendo. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo se cumple en Cristo? Desde el momento que dice, lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o la esencia es de Cristo. El texto te lo está diciendo, que la esencia es de Cristo, que este paquete de 5 cosas que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén era simplemente algo temporal que apuntaba a algo más grande. Solo comenzó desde el momento que este pueblo salió de Egipto, y saliendo de Egipto se le dieron el Shabbat. Es la primera asamblea sagrada incluida en el paquete de Levítico 23. En Levítico 23 estas son las convocaciones santas. 6 días trabajarás, el sábado será convocación santa. Estas son las convocaciones santas, la Pascua, panes sin levadura, y te da la lista de todas. Entonces el escritor de Colosenses era judío, no era Selvin. Era un judío del primer siglo, y él te dice que este paquete era sombra de lo que había de venir. ¿Cómo se cumple? Bueno, en el momento que Cristo muere en la cruz, se queda saldada, queda abolido todo sistema que tenga que ver con el templo de Jerusalén y con los ritos en Jerusalén. Todo lo que tenía que ver, que fue dado temporalmente, era sombra en general de Cristo. Ahora, para darte una respuesta más concreta, más completa, Cristo, el día que resucitó de entre los muertos, ese día se acabó todo. Ya no existe templo en Jerusalén, ya no necesitas hacer Shabbat, ya no necesitas hacer fiestas, ya no necesitas hacer lunas, ya no necesitas hacer nada de lo que tenga que ver, porque el propio escritor te lo está diciendo. Lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra, si te está diciendo que las 5 cosas eran sombra, es porque las 5 cosas eran sombra. ¿Dónde se cumplen? En el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo es su iglesia, su cuerpo de Cristo. Cristo muere, cumple la Pascua. Cristo resucita, cumple las primicias. Cristo envía el Espíritu Santo, cumple Pentecostés. ¿Ves que ya no es una fiesta con sacrificios en el templo? ¿Sí ves? Entonces, Cristo regresa a Jerusalén en la destrucción de Jerusalén y se cumple todo lo que tenía que cumplirse. Se cierra el ciclo del primer pacto en Jerusalén y se acabó. Las sombras se acabaron. Ahora vivimos la realidad. Cristo está con el Padre, nosotros somos su templo, Cristo mora en nosotros. Esa es la diferencia que hay entre una persona que cree en el antiguo pacto y una persona que cree en el pacto de Jesucristo. Todo era sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Las 5 cosas, incluyendo el sábado, eran sombra de Cristo. Tiempo. Terminé. Te llevo tu tiempo. Ok, me dices.
Bien. Ya. Bueno, pedí un texto que dijera de cómo es que el sábado semanal como tipo de Cristo se encontraba con su antitipo, ¿no? Con qué aspecto del ministerio de Cristo habría tenido su cumplimiento. Bueno, no ha citado ninguna cita bíblica. Bien, voy a ir al libro de Gálatas, al capítulo 3, y voy a leer el verso 19. Es un texto que he utilizado Ayer, antes. te voy a parar tu tiempo, ¿ok? Tú estás diciendo que no te di un texto. Te di Colosenses 2:17. El texto dice, lo cual es la sombra. Las 5 cosas, incluyendo los sábados, el sábado, es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo de Cristo, sí te di el texto. No digas que no te di el texto. Colosenses 2:17, sí te lo di el texto. Dice que cumplía como sombra de Cristo. Te continuó tu tiempo, solo llevaba 28 segundos. Solo para aclarar que estás diciendo que no te di texto. Ok, continúa. Voy. Bien, Adelante. primeramente las sombras de Cristo. Aquí voy a Gálatas capítulo 3 verso 19. Mucha atención dice aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿No? Las sombras de Cristo vienen como consecuencia del pecado. Antes del pecado nosotros tenemos al sábado semanal en escena, cuando no había necesidad de representaciones de Cristo, cuando no había necesidad de sacrificio, de circuncisión, ni del sistema ceremonial de la ley que se le encargó en su momento al sacerdocio levítico, dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. El ser humano peca en el Edén y vemos con que Dios mismo hace sacrificios de animales para poder cubrir luego con las pieles de sus sacrificios la desnudez de Adán y Eva, ¿no? Que representaba su pecado. Posteriormente viene la circuncisión. Más adelante viene la observancia de las fiestas solemnes de Jehová y asimismo se instituye el sacerdocio levítico, ¿no? Donde se tenían que presentar ofrendas, sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. Y todo esto era una representación simbólica de Cristo, un tipo de Cristo, ¿no? que quiere decir modelo o representación. Asimismo, los sacerdotes que estaban a cargo de oficiar los ritos y las ceremonias de la ley dentro de su sacerdocio también eran una representación simbólica de Cristo, ¿no? Pero todo esto, como viene como consecuencia del pecado, entonces simplemente deja de ser con el sacrificio de Cristo. Pero el sábado semanal no se cumple con ningún aspecto del ministerio de Cristo. No hay un cumplimiento del sábado como tipo al encontrarse con su antitipo, o sea, con Cristo. No hay, simplemente no existe esa idea en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Tiempo, te pasaste 24 segundos.